verso 44 nos dice la Escritura que Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete del rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. Y 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Después de que David oyese que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado de mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel, y hablaron con ella, diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. También tomó David a Ainoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Ganim. Hemos podido comprobar el carácter duro, áspero y necio del provocador Nabal cuando insultó a David y a sus hombres, quienes, a pesar de haber defendido sus rebaños, no les dio la comida que amablemente David les solicitó para satisfacer el hambre de sus hombres. David, estuvimos viendo cómo se sintió deshonrado y quiso vengarse de esta afrenta quitándole la vida a todos los varones que pertenecían a Nabal. Es entonces cuando Abigail sale a su encuentro, reconoce el desprecio que se ha cometido, pide perdón a David por la ofensa, suplica su perdón, argumenta sabiamente sobre su situación, ofrece a la vez una restitución abundante sobre el agravio que su marido ha cometido, y con todo esto aplaca la ira de David y le impide cometer su venganza, lo cual va a suponer que David va a guardar el testimonio y que no va a manchar sus manos con sangre inocente. Es algo que la providencia puso delante de él para evitarle pecar más. Dice el libro de Proverbios en el capítulo 11, versículo 31, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Y este es un versículo bastante interesante para introducirnos en este pasaje que nos ocupa en esta mañana. Al final de este capítulo nos encontramos con una situación completamente diferente de cómo se inició este mismo capítulo con la historia de Nabal. Allí vimos cómo Nabal despreció a David, mientras que ahora vamos a encontrar el pago que Nabal recibe no de David, sino de Dios. La verdad y el juicio siempre triunfan. Es cosa de tiempo, pero siempre triunfan. Al principio vimos el júbilo de los malos, mientras que los justos eran oprimidos. La alegría de Nabal, sus riquezas, todo lo que tenía en aquella fiesta que estaba dando a sus esquiladores, mientras que aquellos hombres que habían defendido sus rebaños de las incursiones de los filisteos eran despreciados por completo. Luego hemos visto a la esposa piadosa y prudente, pacificando y tratando cortésmente a aquel que su marido había marginado y despreciado, a David. Y ahora vemos la mano del juicio de Dios cayendo sobre los malos, y cómo su gracia actúa para recompensar a los justos. Y esta es una ley que siempre se cumple a lo largo de la vida. Por eso el proverbista nos muestra esta realidad. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Puedes tener la absoluta seguridad de que los justos serán recompensados. Y si esto es así, cuanto más el impío y el pecador. Es decir, van a tener su pago también. Hay 3 aspectos que se demuestran claramente en el texto que nos ocupa y en toda la lección a la que este capítulo nos ha llevado. Una es que Dios dispone los asuntos sobre todas sus criaturas, que Dios gobierna sobre todas las cosas. La segunda cosa que hoy vamos a ver es cómo Él defiende la causa de los inocentes y reivindica a su pueblo. Y el tercer punto que sale de nuestro texto es que Dios siempre ejecuta sus juicios. No tengamos ninguna duda. No tengamos ninguna duda.
Prácticamente todos los cristianos creen que hay un día futuro cuando Dios recompensará a los creyentes y castigará a los impíos. Pero pocos creen que Dios también ejecuta hoy sus juicios. El asunto es que lo hace. Solamente tenemos que observar. Tenemos que observar. Es imposible leer las Escrituras sin encontrar esta gran verdad. La encontramos en la historia de las naciones, la encontramos en la historia de las personas, en la historia de las familias y, por supuesto, en la historia de la Iglesia. Lo encontramos en Israel, como cuando dejaron a Dios, fueron invadidos por naciones extranjeras y los destrozaron por completo. Las 10 tribus del norte se perdieron, solamente quedaron las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, y como a lo largo de su historia, por su desobediencia patológica, han sufrido todo tipo de males. Y vemos también en la historia de la Iglesia cristiana, como cuando se apartan de la verdad nuestros más antiguos de la Iglesia antigua, los más antiguos personajes de la Iglesia antigua, pues vemos también como la Iglesia se desvía completamente y es un caos absoluto todo lo que a partir de ahí se desprende. Tenemos muchos ejemplos en las Escrituras de cómo Dios ejecuta sus juicios. Caín mató a Abel, el primer asesinato de la historia, fruto de la envidia, y cómo se establece una marca sobre Caín por Dios mismo. Y Caín exclamó, diciendo, mi castigo es mayor de lo que puedo soportar, pero era un asesino. Dios empezó a ejecutar sus juicios siendo identificado en todos los lugares donde se movía. Noé era un hombre justo que caminaba con Dios. El diluvio vino. ¿Y quiénes fueron preservados del diluvio? Noé y su familia. Los demás perecieron. Dios ejecutó sus juicios. Faraón persiguió a los hebreos. ¿Y dónde acabó Faraón? Ahogado en el mar. Saúl buscaba la vida de David y después se dieron las circunstancias por las que Saúl mismo se suicidó. Esto nos lleva a decir que ciertamente hay Dios que juzga la tierra, como dice el Salmo 58:11. Alguien puede objetar, bueno, los juicios de Dios los vemos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento y en nuestra era no vemos juicios de Dios. Eso era del pasado, porque el Dios del Antiguo Testamento era muy malo, como todo el mundo sabe. Pero el Dios del Nuevo Testamento es muy bueno, muy bueno. Todos aquí vivimos tranquilos sin que nada nos pase. Si pudiéramos defender esta teoría, esto implicaría que Dios ha dejado de ejercer como el soberano de los cielos y de la tierra. El asunto es, ¿Dios ha dejado de ejercer como el soberano de los cielos y de la tierra? Porque cuando a nosotros se nos muestran en las Escrituras cómo Dios ha actuado, lo vemos claramente porque nos lo deja por escrito. Pero Dios no nos ha dejado por escrito la historia del cristianismo. Con lo cual somos nosotros los que tenemos que profundizar y detectar cómo Dios ha ido ejecutando sus juicios a lo largo de toda la historia de la cristiandad. Por ejemplo, fue en el año 70 de nuestra era, ya en el Nuevo Testamento, la era cristiana, cuando Dios ejecutó públicamente sus juicios sobre Jerusalén por la crucifixión de su Mesías. No lo ejecutaron y dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues allí llegó Tito Vespasiano, general del ejército romano, que luego sería emperador, y destrozó completamente el templo. Y además de esto, hizo algo bastante interesante. Cogió un cerdo, que era un animal inmundo, entre los inmundos para los israelitas, lo llevó al altar del templo y lo sacrificó en el altar del templo, lo cual era una profanación absoluta de todo lo que contribuía al esquema religioso judío. Por lo tanto, violó todo lo violable para la mentalidad judía. ¿No dijeron ellos que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos? Pues ahí tienes el resultado. Hay más objeciones que se pueden hacer. Alguien puede decir, ¿no ha habido muchos creyentes que han sido falsamente acusados, que han sido ferozmente perseguidos y que aparentemente no han sido vengados? Pues efectivamente, aparentemente. ¿No ha habido muchos hombres perversos que han prosperado y no han recibido ningún castigo en esta vida, sino que han seguido prosperando? Y mira que son malos. Bueno, en primer lugar debemos recordar que Dios no siempre responde de manera inmediata como a nosotros nos gustaría. Dios no siempre responde de manera inmediata. Y en segundo lugar, debemos recordar que existe un término medio entre negar que Dios no esté actuando en su papel de juez y gobernador sobre todo el mundo, e insistir, por otra parte, en que el hombre no va a cosechar en esta vida lo que ha sembrado. Porque todo lo que se siembra se cosecha. De una manera o de otra, todo lo que se siembra se cosecha. Si Dios fuera a recompensar
de una manera evidente a nuestros ojos cada acto de justicia, entonces todos nosotros seríamos ricos posiblemente, y no somos. Si Dios castigase a todos los malhechores en esta vida de una manera implacable y en el momento en el que están pecando, pues posiblemente muchos de nosotros tampoco estaríamos aquí, porque por nuestros pecados Dios también nos habría ejecutado ya. El asunto es que gran parte del trabajo de los juicios de Dios corresponden al día del gran juicio. Ahí es cuando tenemos el punto final. Así que no nos debemos impacientar cuando vemos que a algunos a quienes Dios debería castigar parece que viven tan tranquilos, y otros que Dios los debería bendecir parece que no son bendecidos. El texto de Hebreos 11 nos puede ayudar mucho para saber cómo muchos fueron perseguidos, aserrados, muertos a filos de espada, huyeron, se escondieron en las cavernas, y Dios no ejecutó los juicios sobre los que les persiguieron de forma inmediata. Pero hoy saben exactamente de qué estamos hablando. En su gobierno providencial del mundo, Dios da claras manifestaciones de su amor. Como vemos, Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, y no ejecuta sus juicios inmediatamente sobre los injustos, sino que muestra su amor. Vemos también su justicia y su odio de la injusticia. Por lo tanto, nadie va a estar exento del juicio de Dios. De una manera o de otra, todos tendrán lo que se merecen. Hay casos, como decía antes, en los que parece que las acciones de los justos quedan sin recompensa. El Salmo 73, por ejemplo, es un buen texto sobre el que meditar cuando vemos qué es lo que está pasando en el mundo. Dice el salmista, acerca de los impíos, Salmo 73, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, su vigor está entero. Y vemos a muchos creyentes que están llenos de enfermedades, pues los impíos están tan sanos. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esta es la foto de los impíos. ¿Cómo prosperan? Y uno puede decir, pues evidentemente algo está pasando. Dios no ejecuta sus juicios porque permite que toda esta gente viva de esta manera. El salmista sigue diciendo, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, me costó, sufrí mucho por lo que estaba viendo y que no había una aparente justicia por parte de Dios. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Hay un día en el que todas las obras de los hombres serán expuestas y entonces comprenderemos. ¿Qué es lo que pasa detrás de la historia de cada hombre? ¿Cómo se mueve Dios en su providencia? ¿Cómo les está afectando? Nosotros no lo sabemos, es algo que está cerrado a nuestra vista, pero sin duda Dios está ejecutando sus juicios, aunque nosotros no lo veamos. Repito, sabemos las historias del Antiguo Testamento porque Dios nos ha dejado todo por escrito y vemos cómo su providencia ha ido actuando en la vida de los hombres. Pero nosotros no conocemos la vida de los hombres en nuestra época para saber cómo Dios está ejecutando sus juicios. Por lo tanto, el que nosotros no conozcamos eso no quiere decir que Dios no esté ejecutando sus juicios de una manera o de otra. Entramos en nuestro texto que nos ocupa, versículo 26, que Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. La cosa alguna se refiere a lo que había hecho con David, cómo le había llevado los presentes, y todo para evitar que David ejecutase a todos los hombres que trabajaban para Nabal. De manera que la acción oportuna y sabia de Abigail evitó una carnicería. Ahora encontramos a Nabal en un banquete y borracho. Si se nos dice ya al principio del capítulo que era un necio, aquí vemos que era todavía más que necio, era un necio y un insensato. En vez de estar ocupado y preocupado por su hacienda, en vez de ser generoso para quienes le habían protegido sus bienes, le encontramos completamente entregado al vicio, con una mente depravada y esclavizada por la bebida y el ocio sin control. No sé si a alguien le suena el ocio sin control. Ocio sin control. Es interesante porque esta es la particularidad que destaca en Nabal. Ocio sin control. Abigail, por contra, nos expone ante una ilustración típica
de un pecador que está necesitado de venir a Cristo y ser salvado por Cristo, y haciendo todo lo que está al alcance de su mano para pedir perdón y restituir el agravio. Mientras que en Nabal encontramos un retrato de aquellos que desprecian a Cristo y no quieren saber nada de Cristo, porque este mundo les da todo lo que necesitan. ¡Todo! ¿Qué bien se lo pasaba Nabal? Borracho. Pues es algo que mucha gente en este mundo está pidiendo. No en ser borracho, sino estar en sus deleites, lo que a mi corazón le agrada. Al corazón de Nabal le agradaba estar de fiesta y borracho, y a otros le agradan otras cosas, que también están siendo utilizadas por su corazón para entregarles. Así que encontramos aquí la falsa seguridad de aquellos incrédulos que están en peligro extremo y que, como no se ejecutan los juicios sobre ellos de forma inminente, creen que pueden vivir en este mundo durante siglos, porque no están pensando en el día de su muerte, no piensan que van a vivir toda la vida. Dice el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Es decir, si no se corrige nada, ¿a qué paso siguiente nos exponemos? Pues hacer las cosas peor. Y si no hay corrección, ¿cuál es el paso siguiente? Es decir, si yo robo 1 euro y nadie me corrige, la próxima vez voy a robar 5. Y si nadie me corrige, voy a robar 500. Si nadie me corrige, voy a robar 5 millones. Y si nadie me corrige, imaginaos. Esto es lo que pasa con el pecador. Como los juicios de Dios no se ejecutan de forma inminente, está aumentando su grado de pecaminosidad para que el día del juicio quede sin absolutamente ninguna excusa, sino que sea un juicio severísimo. ¿Cuántos hay también muy preocupados por lo que ellos llaman estar disfrutando de la vida? Dice Isaías en el capítulo 55, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. El problema que encontramos cuando alguien está entregado al vicio, al ocio sin control, es que no tiene ojos para otra cosa. En vez de dedicarse al estudio, a la preparación, a equiparse y a mirar hacia el futuro y sustraer de las Escrituras lo que necesita, que le capacita con sabiduría, se dedica a seguir el deseo de su corazón. Este Nabal pertenecía al pueblo de Israel. Muchos que se llaman cristianos, como pertenecen a una iglesia o van a una iglesia, se creen que ya por eso son cristianos. Pues aquí tenemos a Nabal que pertenecía al pueblo de Israel. Pero su conducta y su actitud eran contrarias a todo lo que se podía esperar de aquellos que han conocido a Dios. Y esto era así porque era un impío. Tú dices que eres creyente, tu conducta, no hay más que decir. Luego puedes decir los 5 puntos, el Salmo 119 de carrerilla y saberte absolutamente todo lo que tiene que ver con las doctrinas. Pero si tu conducta no evidencia lo que hay en tu corazón, estamos hablando aquí de un impío como la copa del pino. Pues esto es lo que pasaba con Nabal. Dice el Señor en Isaías 1:3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Es solamente de boquilla. Yo soy de Israel, sí. Los hechos no existen. Así encontramos gente que se llama creyente, a quienes les enseñas, y obstinadamente cierran su oído para no escuchar las amonestaciones. A pesar de que se puede ver que van directos al desastre, pero es que no quieren aceptar las amonestaciones. En vez de tomar con firmeza las advertencias solemnes de las Escrituras, siempre tienen excusas para no hacer lo debido o lo que se espera de ellos. Siempre tienen excusas. Es que. Lucas 14:18. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, es que he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, es que he comprado una yunta de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, es que acabo de casarme y no puedo ir. El asunto es que siempre hay un esque para no hacer lo que la Biblia nos dice. Siempre hay un esque. Recuerda también que las personas, uno puede decir, bueno, yo no bebo. No es a mí a quien se refiere aquí el caso de Nabal, porque yo no soy un borracho. Recuerda también que las personas se intoxican con otras cosas además del vino. Hay otras cosas que también intoxican. Puede intoxicar la fama, puede intoxicar el poder,
puede intoxicar las riquezas. Cualquier asunto de los placeres del mundo, entre los cuales está la adicción perversa a la tecnología, el ocio sin control, la desesperación por tener un ordenador o un dispositivo móvil, es también una droga, al mismo nivel que el vino, al mismo nivel. Porque cuando uno se emborracha, deja de pensar racionalmente y no puede ser útil para nada. Y cuando uno es adicto a los sistemas y dispositivos móviles, no piensa en nada más que sea esto, no puede hacer nada más. No estudia, no trabaja, no participa en nada, es un rebelde, no quiere escuchar a sus padres, le mete una contestación grosera a sus padres cuando le dicen que acabe con eso. Es decir, está en la misma situación que un borracho. Por lo tanto, eres un inútil y un inservible. A partir de un vago. Porque un vago es aquel que solo hace el deseo de su corazón sin asumir ninguna responsabilidad. Para eso están mis padres. Yo, todo para mí. Exige a los demás que le den todo lo que su corazón le demanda, pero él no aporta nada para nada. Acordaos de un principio que establece el apóstol Pablo. El que no trabaje, que no coma. Muy sencillo. ¿No trabajas? Espérate que tu madre te va a dar de comer. Mañana. Hoy todavía no. Mañana. El insensato Nabal nos retrata el caso de muchos de los que están a nuestro alrededor. Y tenemos que ver que nosotros no estamos retratados por Nabal. La maldición de Dios pesa sobre ellos. Y a pesar de lo que les espera y a lo que se enfrentan, ellos están en un banquete. Joder, con lo limpio me lo pasó. Jugando con el ordenador. Bastante me importa el mundo. Es lo que pensaba Nabal. Bastante me importa el mundo. Yo aquí borracho de banquete y viva yo. La espada de la justicia divina va a ejecutar sus juicios, sin embargo sus corazones están felices con los placeres del mundo, porque no piensan en otra cosa, solo los placeres del mundo. Ya digo que es la tecnología, es la fama, es el dinero, es la posición social, que es lo que ata tu corazón y que te deja pensar serenamente y consecuentemente con tus responsabilidades y lo que se espera de ti. Porque cualquier cosa que te aparte de ese camino, estás completamente entregado al vicio. Desprecia a este tipo de gente el agua de la vida, pero están borrachos con las cosas de este mundo que les intoxica por completo. Solo tienen mente para eso. En ese estado de insensatez, hablar con ellos, después de ya haberles dado bastantes amonestaciones, es echarles perlas a los cerdos. No quieren escuchar. No quieren escuchar. Esta es la forma segura que el diablo tiene de seducir a sus víctimas. Estos son los efectos paralizantes y seductores del pecado, que cuando se inyecta de esta manera, es como la droga. ¿Quién sale? ¿Cómo salir un drogadicto de su droga? Lo primero que hace el drogadicto es que no reconoce que se droga, que no reconoce que tiene un problema, y que todos los demás van en contra de él. Entonces ese es el primer problema de que tiene un problema, que no reconoce nada. Y el asunto es, no es que hagas algo malo, como dicen los jóvenes, pero mamá, si no me voy a drogarme con mis amigos, ni me voy de juerga, no, estoy solamente aquí en casa metido en mi habitación con mi ordenador, ya, si no es que hagas algo malo, el asunto es si haces algo bueno. ¿Haces algo bueno? No, pues ya está, no hay más que seguir argumentando. Si no haces nada bueno, es que estás haciendo muchas cosas malas. Por eso esto lo vemos en aquellos que se dan a la bebida, se dan a la droga, se dan al tabaco, se dan a los dispositivos electrónicos, se dan a la fama, se dan a la riqueza. Esto es lo que nubla su entendimiento. Ese es su único mundo. Tienen además la respiración alterada. Porque cuando le quitas aquello que es lo que más aman, hacen unos palitos. Se empiezan a alterar se les altera la presión sanguínea y empiezan a respirar de una manera alterada. Están desesperados por su tesoro. No piensan con lucidez, no. Solamente tienen su tesoro. Mi tesoro, mi tesoro. Son una carga para todos cuantos le rodean. Si alguien tiene alguna duda de que puede estar intoxicado de esta manera, que le pregunte a sus padres. Papá, ¿estoy intoxicado de esta manera? Si su padre lo quiere mucho y le dice que sí, que se lo pregunte a su pastor. Que a lo mejor se encuentra con otra respuesta. Pero seguro que su padre le dice la verdad. Ocasionan problemas por donde pasan.
no atienden a nada que no sea su desesperante deseo, de manera que están de rodillas, esclavizados, adorando a su amo. Ese es el efecto que tiene el ocio sin control, los deseos incontrolados, seguir el deseo del corazón. Así estaba Nabal, siguiendo el deseo de su corazón. Atender su hacienda, atender a aquellos que le habían proporcionado la protección para sus rebaños y sus pastores, proporcionarle lo que necesitaba, dar seguridad a todos sus bienes, no. Borracho como una cuba, banquete, fiesta, esto es lo que yo quiero. Pero por la mañana, cuando ya Nabal se le había pasado los efectos del vino, nos dice en el versículo 37, le refirió a su mujer estas cosas, lo que había pasado con David y cómo había estado a punto de ser ejecutado por los hombres de David. Y entonces desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. El día del peligro había pasado, pero lo había gastado en sus deleites. Por la noche durmiendo en su embriaguez. Y ahora va a ser conocedor de lo que había estado a punto de ocurrir. Ahora va a ser conocedor. El relato sagrado registra la información explícita que le transmitió a Abigail. Era necesario que la conciencia de este hombre percibiese el alcance de su ofensa. ¿A qué había sido expuesto? Abigail, desde luego, no se acercó a él para reprocharle, no. Solamente le informó. Solo le informó. Pero sus palabras rompieron la paz de este hombre, la paz en medio de la borrachera, y hundieron por completo su ánimo. Lo más probable es que se sintiera invadido por el miedo, porque siempre sabemos que estos que son tan valientes son unos cobardes como son cobardes. A pesar del trabajo realizado por su esposa para aplacar la ira de David, podía percibir que todavía en David podía estar un ánimo de venganza por la ofensa que había sido cometida. Lleno de remordimiento, destaca que no hizo nada más que pudiera limpiar su pecado contra David. No dijo, ¡guau, lo que he hecho! Voy a llevar más enseres, más provisiones, voy a tratar de limpiar la afrenta y el agravio que he cometido contra David. No, se quedó igual. Se quedó como una piedra, pero no hizo absolutamente nada para mover la situación, lo cual nos muestra también cuál es el papel de los impíos. Uno lo expone delante de las cosas que están en contra de la ley de Dios, en contra de lo que es su deber, y entonces lo reconocen. Ahora, del reconocimiento al arrepentimiento, ahí hay un paso gigante. Y esto es lo que encontramos en Nabal. Reconoció lo que había pasado, pero no hizo absolutamente nada para restituir el agravio en lo que a él le correspondía. Aquí encontramos también una imagen de los pecadores cuando se enfrentan a la muerte y al juicio de Dios. Todo el mundo vive en este mundo tan tranquilamente como si Dios no existiera. Ahora, como tengan un cáncer terminal o sepan que se van a morir los próximos 30 segundos, veremos cómo se enfrentan a este tipo de situaciones. Y ya sabéis cuántos hay que no dejan de rezar y pedir al cura y a todo lo que haya para salvar su alma. Y han sido unos impíos durante toda su vida. En su muerte también lo serán, pero ellos creen que haciendo ese tipo de cosas pueden ser salvos. Se nos narra la historia de un barco en el cual parecía que todos estaban a punto de morir ahogados porque había una tormenta terrible y el barco estaba a punto de naufragar. Y en medio de esa situación había un creyente que empezó a hablar acerca del Evangelio. Y aparentemente todos los que estaban en el barco se convirtieron. Todos dijeron, sí, Señor es mi Salvador, yo quiero aferrarme a Él, yo quiero vivir para Él. El asunto es que el Señor le permitió que siguieran viviendo. No se murió ninguno. ¿Sabéis cuántos creyentes siguieron después de un tiempo? Pues el único que había predicado. Los otros se apartaron completamente. Entonces, en el momento de la muerte, caramba, hay creyentes sin número, pero solamente porque saben que Dios va a ejecutar sus juicios. Entonces, ante esa situación, se quedan como Nabal, inmóviles, como una piedra del impacto que eso les supone. Pero cuando pasa el peligro, ¡oh! Dios, ¿quién es ese para que yo le conozca? Esta historia de Nabal nos muestra también un carácter similar a la experiencia que tuvo Belsasar, el nieto de Nabucodonosor. Vámonos a Daniel capítulo 5. Muchas cosas había en las que Belsasar debería preocuparse. Más que nada porque estaba en un periodo de guerra y debería atender el imperio que dejó su abuelo Nabucodonosor, el imperio caldeo, es el que dominó todas las tierras conocidas de aquel tiempo. Es la cabeza de aquella estatua de oro que vio Nabucodonosor, cuya cabeza de oro
era el imperio caldeo, era el Nabucodonosor. Pasa su hijo, pasa su nieto, llegamos a su nivel. El rey Belsasar. Estamos en un periodo de guerra total. En esto se ocupa. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Caramba. No hay otra cosa de la que preocuparse cuando estamos en una situación de tensión bélica total que hacer un banquete y emborracharnos. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, en este sentido se está refiriendo a su abuelo, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Es decir, iba a profanar absolutamente todo lo que tenía que ver con los objetos sagrados del templo de Dios. Los iba a profanar por completo, porque los iba a utilizar para una bacanal. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino, fijaos, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Alabaron a todo lo que tenía que ver en contra de la ley de Dios. Pero en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Pero no eres un grande, Belsasar. ¿No has traído los tesoros del templo de Jerusalén? ¿No te estás emborrachando con todos porque tú eres muy grande? Hasta que Dios empezó a escribir. Y le dijo, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Esta noche morirás. Y esa noche murió. Muchos se creen grandes cuando están en medio de sus vicios. ¿Qué grandes soy? Dice Isaías 5:22, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Tanto Nabal como Belsasar se creían grandes. Y efectivamente eran grandes borrachos. Otros se creen grandes cuando están en medio de sus vicios. Otros creen que dominan la tecnología. ¡Qué grande soy! Pero lo que son grandes insensatos. Eso es lo que son. Cuando actúas siguiendo el deseo corrupto de tu corazón, negando la realidad, no reconociendo tu situación, evidencia que todo lo que haces va en contra de la ley de Dios. Y entonces puedes esperar alguna respuesta de su justicia, que es la que le llevó a Nabal. Nos dice el versículo 38, que 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. ¿Habéis leído lo que dice? Jehová hirió a Nabal. Nabal no se murió porque era viejo. No. Jehová lo mató. Eso es lo que está diciendo. Jehová lo mató. Aquí tienes una vida desperdiciada. Nabal fue un insensato que vivió como un insensato, pensaba como un insensato, actuaba como un insensato, amargó la vida de su esposa y de todos los que le rodeaban porque era un insensato. No solo es el caso de Nabal un ejemplo de un pecador insensato, necio, sino que se nos muestra cómo Dios ejecuta sus juicios. A la vez se nos muestra cómo en este tipo de situaciones nosotros no debemos actuar como David tenía pensado actuar, matando a Nabal y a todos sus hombres, porque vemos cómo Dios ejecutó sus juicios. De manera que debemos recordar, como nos dice la Escritura en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No solo es pecado para el creyente el vengarse por sí mismo cuando es injustamente insultado o maltratado, sino que es innecesario. Si nos insultan o nos maltratan, nosotros debemos hacer defensa. Pero no debemos llegar al límite que iba a llegar David ejecutando la vida de estos hombres. Nosotros creemos en la soberanía de Dios, creemos en la justicia de Dios, creemos en su poder para cumplir sus amenazas. Sabemos con absoluta certeza que Él no va a dar por inocente al culpable, que a su debido tiempo va a ejecutar sus juicios mucho más eficazmente de lo que imaginamos. Nos dice el libro de Zacarías, capítulo 2, versículo 8.
el que os toca, toca a la niña de su ojo. Y todos los que hemos podido tener alguna incidencia con la niña de nuestros ojos sabemos lo que eso supone. Vamos, es que nos deja ciegos, nos da dolor de cabeza y nos podemos quedar hasta postrados si alguien toca a la niña de nuestros ojos. Se refiere al órgano, no se refiere a que tengamos una hija que es la que más queremos, no, se refiere al órgano. Si nos toca a la niña del ojo, estamos acabados. Dios no pasará por alto las afrentas contra su pueblo. Dios no va a tratar con liviandad el pecado contra su pueblo. En su momento, Dios ejecutará sus juicios. Lo hará, sin ninguna duda. Versículo 39. Después de que David oyó que Nabal había muerto, dijo: Bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Aquí llegan los buenistas. ¿Cómo David se puede alegrar del mal que le ocurre a Nabal? Pero lo que está diciendo el texto no es que David sea culpable de alegrarse por la muerte de este hombre, sino que David se regocijó por el cumplimiento de las promesas de Dios y de su justicia cuando acabó con la vida de este hombre. Muchos que se llaman cristianos, como son tan buenos, consideran que uno no se debe alegrar cuando los pecadores y los blasfemos son castigados por Dios. ¿Cómo te vas a alegrar cuando Dios castiga a alguien? Este es un tema que tristemente se enseña en las iglesias arminianas y por derivación en todas las sectas que hay del entorno cristiano. Pero tenemos que decir algunas cosas. Por ejemplo, Salmo 58:10, como tenemos que argumentar con la Escritura, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura sobre este asunto. Salmo 58:10. Nos dice ahí el salmista: se alegrará el justo cuando viere la venganza. Es decir, que hay argumentos lícitos para alegrarse de cómo Dios ejecuta sus juicios. No de que yo ejecute el juicio, no. Porque eso sí que está penado, sí que está limitado. Pero cuando Dios ejecuta sus juicios, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Yo me alegro de que Dios ejecute sus juicios, es lo que está diciendo el salmista. Así que aquí no se está hablando de una actitud maliciosa por parte del creyente, sino de un espíritu de alabanza a Dios cuando ejecuta sus juicios, porque Dios es justo y es Él quien debe dar el pago a los malvados. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que cuando el Señor cumple sus juicios, ¿nosotros qué hacemos? Nos alegramos de que Dios cumpla sus juicios. Si yo personalmente le diese el pago y me alegrase, eso sí que no estaría bien. Pero si es Dios quien ejecuta sus juicios, debemos adorar a Dios y alabar su nombre por hacer cumplir su justicia. Sin embargo, cuando el corazón no está bajo el dominio del buenismo, es cuando nos alegramos de la justicia de Dios. Si el corazón está bajo el dominio del buenismo, todo está mal, porque hay que ser buenos. Pero claro, esto no es lo que enseña la Escritura, es lo que ellos enseñan, pero no la Escritura. Por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis 6:10, allí leemos que clamaban a gran voz diciendo: los que están en el reino de los cielos esperando el día del juicio final. Los creyentes que han sido muertos por causa del Evangelio. Y están diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre que nos demoran en la tierra? ¿Hasta cuándo no vas a ejecutar sus juicios? Y están esperando alabar a Dios para que ejecute sus juicios. Apocalipsis 18:20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella, cuando acaba con Babilonia, cuando acaba con el mundo, cuando acaba con toda la corrupción del mundo. ¿Cómo no vamos a alabar a Dios cuando acaba con la corrupción y ejecuta sus juicios? Apocalipsis 19. Después de esto oí una gran voz y gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Cómo no nos vamos a alegrar de tantos que ha habido que han masacrado y han ejecutado a los cristianos? ¿No nos vamos a alegrar de que Dios ejecute su juicio sobre ellos y de que Dios acabe con ellos? Esta es la demanda de los creyentes y esta es su alegría al ver cómo Dios ha ejecutado sus juicios.
sobre aquellos que han atentado contra sus vidas en la tierra. Así que después de que David ha honrado a Dios y le ha alabado por su juicio contra Nabal, se nos dice que envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Si examinamos cuidadosamente los detalles de cada día, encontraremos con frecuencia cómo la providencia de Dios actúa para prevenirnos de distintos pecados, como hizo Dios llevando a Abigail para que David no cometiese esa gran fechoría ejecutando a todos los hombres de Nabal. El juicio de Dios había librado a Abigail de una dolorosa situación con su necio marido, porque David habría matado a su marido. Pero ahora vemos cómo la providencia de Dios hace justicia y recompensa a Abigail. Dios le ha quitado un marido necio, áspero, rudo, insensato, y le va a dar un nuevo marido. Dios le dio el corazón de David, no solo porque era una mujer de hermosa apariencia, sino también, según nos dice la Escritura, con gran sabiduría. Y David no dejó escapar esta situación. David tomó a Abigail como su mujer. Siendo ya viuda, y sabiendo que la propia esposa de David vivía ya en adulterio porque el rey Saúl se la había dado a otro hombre, David envió mensajeros con una propuesta de matrimonio. Y entonces se nos dice en el versículo 41 que ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. De manera que encontramos en David los requisitos de una mujer piadosa, una mujer que actúa con modestia y con humildad, a pesar de que era una mujer rica, porque toda la posesión de su marido evidentemente pasó a ella. Y a pesar de ser una mujer rica, y a pesar de la situación en la que se encontraba David, que no olvidemos que actúa como un forajido, esta mujer entregó su corazón a David. Ella aceptó su propuesta y por lo tanto añade otra línea a este cuadro típico de la conversión. Cuando el pecador ha sido llamado por Cristo, deja todo cuanto tiene para unirse a Cristo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Después de ser miembro del Sanedrín, una alta personalidad de su época, un hombre muy sabio, ¿qué dijo? Todo lo tengo por basura con tal de servir a Cristo, mi Señor. Esto es lo que está haciendo Abigail. Es una mujer rica, pero deja todo lo que tiene con tal de seguir a David. Levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Esto es lo que cada creyente que ha sido llamado a la salvación debe entender. Y es que el Rey de los cielos nos ha llamado a servirle, como Abigail se puso a servir a David. Por lo tanto, cada creyente debe saber que tendrá que rechazar todas las propuestas que el mundo le presente para seducirle y recordar, como esta mujer, uniéndose a David, iba a tener aflicción, iba a tener persecución. Saúl todavía le estaba persiguiendo y ella tenía que huir con David, un forajido, para defenderse y ocultarse de las maniobras de Saúl. Esto es lo que asumió Abigail. Ella sabía también que sería solamente por una breve temporada. Se casó por fe, porque sabía perfectamente y conocía perfectamente la voluntad de Dios, y es que según el profeta Samuel había ungido a David para ser el futuro rey de Israel. Y ella atesoraba estas promesas de Dios en su corazón, conocía la palabra de Dios y estaba segura de que Dios ejecutaría sus propósitos en la vida de David. También tomó David a Ahinoam de Jezreel y ambas fueron sus mujeres, y esto nos muestra la poligamia. Muchos dicen, bueno, es que en el Antiguo Testamento la poligamia estaba permitida, Dios permitía la poligamia. Bueno, si alguien dice eso, es que no tiene ni la más remota idea de lo que enseñan las Escrituras. La poligamia era una costumbre pagana que prevalecía en esos días, pero no es algo que Dios enseñase en su palabra. Todas las naciones vecinas eran polígamas. Adivinad qué pasaba en Israel. En las iglesias de nuestros días, todas las iglesias o muchas iglesias tienen pastoras. Adivinad cómo van a acabar todas. Las iglesias que nos rodean están con saltimbanquis y haciendo circo. Pues empieza una, siguen 7 y después todas se contaminan. Porque es lo que hace el mundo en el que vivimos. Cuando van a algún evento es todo circo y espectáculo. Y eso es lo que también la gente tiene en las iglesias. Circo y espectáculo. Pero esto no es lo que Dios enseña. El copiar lo que hace el mundo
provoca que haya cosas que hacemos mal y posiblemente que no nos estemos dando cuenta, y es lo que pasaba en aquel tiempo. Estos hombres eran polígamos, pero no se habían percatado, porque es lo que hacía todo el mundo y es exactamente lo que hacían ellos. Entonces, no es que estaba permitida la poligamia, es que no se habían planteado que aquello era opuesto a la palabra de Dios, porque habían integrado de tal modo en su cultura esta práctica que no se dieron ni cuenta de estar cometiendo un terrible pecado. Esta es la situación. Socialmente estaba bien visto, y como socialmente estaba bien visto, pues lo hacían tranquilamente. David, por tanto, siguió el camino de la corrupción de su tiempo, pero desde el principio no fue así. El mismo Señor es bastante explícito cuando dice en Mateo 19:4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo, uno y uno? ¿No habéis leído esto? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El asunto que el Señor está estableciendo dentro de la cultura poligámica judía y como establecimiento con firmeza para el mundo cristiano, es que nos hizo varón y hembra. Pero esto no es algo nuevo, viene en Génesis. Hay que leer. Le tenemos que decir a los judíos, tenéis que leer en Génesis. Moisés ya lo está escribiendo. Los hizo el uno para el otro. Ya no son más dos. No dice, ya no son media docena y uno, 6 mujeres y un hombre, no dice esto. Ya no son 3 mujeres y un hombre, no dice esto. Dice una mujer y un hombre, en Génesis. De manera que podemos ver el alcance del pecado, cómo por cuestiones de cultura podemos estar cometiendo pecados de los que no somos conscientes. Porque como todo el mundo lo hace y socialmente está bien visto, nosotros podemos asumir lo que socialmente está bien visto. Por eso es la constante repetición que tenemos de estudiar las Escrituras, para detectar si estamos haciendo algo que sea contrario a la voluntad de Dios. Por esta razón David decía, Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y efectivamente, hay pecados que nos son ocultos. Los estamos haciendo y no sabemos que son pecados. En la ley ceremonial había sacrificios explícitos por los pecados de ignorancia. El Señor ya los había expuesto, ya los había identificado. Y por lo tanto había un sacrificio, estaban las ofrendas de paz, sacrificio por el pecado, sacrificio de expiación, sacrificio por la ignorancia del pueblo. Era uno de los sacrificios, porque hay pecados que se están cometiendo que no sabemos que son pecados. En el caso de David y en el caso de toda su generación, estaban cometiendo el pecado de poligamia, pero ellos no se habían dado cuenta. Todo el mundo lo hacía, y ellos asumían que eso era así. Simplemente lo asumían, pero no se dedicaron a estudiar las Escrituras. Simplemente asumían que como todo el mundo lo hacía, ellos también lo hacían. Por lo tanto, había un sacrificio explícito por los pecados de ignorancia, aquellos que cometemos sin que nos demos cuenta. Dice el libro de Levítico en el capítulo 5, versículo 18, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. No sabía que había pecado. Números 15:24. Si el pecado fuera hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y de hecho, cuando pasamos al Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 9, el versículo 7 nos vuelve a mostrar esta situación. Pero en la segunda parte, dice el escritor, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por lo tanto, había un sacrificio por los pecados de ignorancia. No sabía que estaba pecando. No sabía. Hasta que la Escritura no se abre y nos ilumina, no sabemos en qué cosas hemos estado pecando. Pero es que hay ocasiones en que uno pasa toda la vida, ha pecado toda la vida y no sabía que había un pecado que estaba cometiendo. La poligamia. ¿Qué hemos podido ver hoy en nuestra exposición? 7 puntos importantes. El primero, que Dios no da por inocente al malvado.
Dios no da por inocente al malvado. El segundo, que Dios venga la afrenta de su pueblo. Sin ninguna duda, el que ataca a algún creyente, tarde o temprano sufre las consecuencias. En tercer lugar, debemos huir de caer en las garras de la insensatez, porque eso nos deja inútiles para el servicio al reino de Cristo. Tenemos que pensar de acuerdo a las Escrituras. El principio de la inteligencia, ¿cuál es? El temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. En cuarto lugar, Dios ejecuta sus juicios a su tiempo y con sus métodos. Unos son rápidos y fulminantes, pero en otras ocasiones son ejecutados a lo largo del tiempo. En quinto lugar, que el creyente se debe alegrar cuando Dios ejecuta sus juicios, porque son el castigo de los malvados y es un testimonio de que Dios existe y que es vengador del pecado. Nos alegramos de que Dios ejecute sus juicios. En sexto lugar, debemos tener cuidado por no asumir las normas sociales sin pasarlas por el filtro de las Escrituras. Las Escrituras son las que tienen toda la autoridad y por eso debemos ser expuestos continuamente a las Escrituras para detectar qué es lo que podemos estar haciendo según la moda de pensamiento de nuestra época que nos está alejando de las Escrituras. Y en séptimo lugar, debemos orar para que el Señor perdone aquellos pecados que nos son ocultos porque no nos hemos dado cuenta de estarlos cometiendo. Así que igual que en el tiempo de la ley ceremonial, que había sacrificios por los pecados de ignorancia, e igual que David ora para que el Señor le perdone sus pecados de ignorancia, nosotros también tenemos que tenerlo en cuenta en nuestras oraciones, para que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos perdone por nuestros pecados de ignorancia. Vamos a terminar en oración.